¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Cuna de Talentos, vuestro programa de baloncesto, donde hablamos con los diferentes protagonistas del mundo del básquet, del mundo de la canasta. En este caso saludamos a un entrenador ACB, J. Cuspinera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Antes de empezar a hablar, eres uno de los entrenadores que ha empezado desde bien abajo, entrenando en cantera, pequeñitos, hasta llegar a ACB. ¿Cómo ha sido todo ese proceso que ha sido largo, pero al final estás en la primera división del básquet español? Pues tú lo has dicho, muy largo. Lo que pasa que cuando inicié el trayecto no pensaba en llegar a ACB, ¿no? Me gustaba entrenar, me gustaba compartir, me gustaba enseñar. Y cuando estás entrenando chavales, pues puedes tener ahí quizás en el horizonte el sueño de algún día llegar a entrenar profesionales, pero no marca tu día a día, ¿no? Entonces, a pesar de que ha sido muy largo, ha sido tremendamente satisfactorio, ¿no? Porque creo que he disfrutado en absolutamente todos y cada uno de los equipos en los que he estado. Incluso las épocas que no he estado con equipos y he tenido que entrenar individualmente a algún jugador o jugadora, hasta con eso he disfrutado, ¿no? Entonces, bueno, me siento un privilegiado. O sea, poder hacer de tu pasión tu profesión creo que es uno de los mayores logros que puedes tener en tu vida, ¿no? En Cuna de Talentos nos gusta dar un bravo a esa gente que se merece también un suspenso. Queríamos pedirte tu bravo y tu suspenso, ese bravo y suspenso de J. Cuspinera. A mi bravo es para todos esos entrenadores anónimos que no saldrán nunca en la tele y que hacen un trabajo absolutamente espléndido con los niños y niñas de este país que quieren jugar al baloncesto, ya sea en colegios, en clubes o en ayuntamientos, donde sea, en pueblos con poca gente, en ciudades con millones de ciudadanos. A todos esos que son anónimos y que hacen ese trabajo absolutamente maravilloso les doy mi bravo. ¿Cómo empezó tu relación con el mundo del baloncesto y sobre todo esas primeras temporadas entrenando a pequeños? Bueno, yo tuve que dejar de jugar por una lesión, tuve una pubalgia. Y la verdad es que mientras entrenaba o jugaba no notaba gran cosa, ¿no? Tenía molestias, pero luego por la noche cuando me quedaba frío era como tener una apendicitis cada noche, ¿no? De hecho, una vez nos fuimos casi a urgencias pensando que tenía una apendicitis y lo que tenía era el dolor de la pubalgia que se estaba desarrollando cada vez más. Eso hizo que tuviera que dejar de jugar. Y como me encantaba el baloncesto y además tuve la suerte de contar con un maestro como era Pepu Hernández, que en aquel momento dirigía la cantera de Estudiantes, había jugado para él como jugador de cantera, me propuso el hecho de entrenar, le dije que sí y así es como empecé. Empecé con niños de 10 años, en un año en el que no ganamos ni un solo partido, pero creo que nos lo pasamos pipa. Y empezaste de esa manera con Pepu hasta llegar luego con Pepu a ese primer equipo de ACB de Estudiantes. Sí, con Pepu he tenido una vida paralela, ¿no? Siempre varios escalones por debajo. Evidentemente no me comparo con él, creo que es un auténtico maestro. Pero él fue mi entrenador cuando yo era jugador. Cuando él era jefe de cantera, yo fui entrenador de la cantera. Y cuando fue entrenador ACB, yo era director de cantera durante varios años hasta que al final se decidió a llevarme al primer equipo con él como entrenador ayudante, ¿no? Entonces, siempre he tenido una vida muy relacionada en mi crecimiento como entrenador con él, porque siempre ha estado ese escalón o 2 escalones por encima mío como jefe. Con lo cual, bueno, pues le tengo un gran aprecio y además he aprendido una barbaridad de él. ¿Y cómo han sido esas etapas y ese crecimiento del que hablas en el baloncesto de formación tuyo, centrándolo solo en formación, no en profesional? ¿Cómo fue ese avance dentro de la cantera de Estudiantes? Bueno, yo como me encantaba el baloncesto, como más todavía tenía esa sangre de jugador que no pude desarrollar, tampoco es que fuera muy bueno, con lo cual también creo que el destino me puso donde me tenía que poner. Pues yo empecé entrenando un equipo, pero a la par era ayudante de otro y delegado de otro. Y no era más cosas porque no había más horas en el día, ¿no? Y además tenía que intentar sacar un poco de tiempo para estudiar. Pero esto lo hizo durante muchos años. Es decir, mientras hacía una función,
tenía otras cuantas dentro del club, que yo me desarrollé dentro de Estudiantes, pues siempre he tenido todas las tardes, desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche que me iba, estaba haciendo cosas dentro con distintas tareas, ¿no? Esa ha sido mi evolución dentro. Entonces, a medida que iba entrenando yo y aprendiendo yo, bajando al fango, como se suele decir, ¿no? El hecho de arremangarte y trabajar, que es cuando eres primer entrenador, al mismo tiempo, al ser ayudante, aprendía de otros entrenadores que tenían mucha más experiencia que yo, muchos más conocimientos, que luego poco a poco iba tratando de aplicar a los equipos que fui llevando como primer entrenador. Esa ha sido mi trayectoria. Entonces pasé por absolutamente todas las categorías de Estudiantes hasta llegar a ser entrenador ayudante en ACB, y bueno, a partir de ahí pues entra mi etapa profesional, ¿no? Esos primeros años en la formación de Estudiantes y sobre todo ya como primer entrenador, cuando empiezas a ir a los campeonatos de España y bueno, juntarte con los mejores equipos de todo el país, ¿cómo son esas experiencias cuando estás empezando como entrenador de poder ir a un campeonato de España? Ya no por el resultado bueno que has obtenido, sino por la experiencia de medirte a los mejores de todo el país. Bueno, yo creo que siempre es una motivación grande, ¿no? Sobre todo si te gusta competir. Sin embargo, yo no he tenido el talento suficiente para dirigir ningún equipo de estos hacia grandes títulos, ¿no? Hacia grandes consecuciones. Sin embargo, lo que sí queda es la relación que tengo o que he tenido con muchos de los jugadores que he entrenado, ¿no? Que años más tarde, jugadores que dejaste de entrenar cuando tenían 12 años, pues te saluden, ahora ya siendo auténticos adultos, ¿no? Alguno cirujano, otro arquitecto, bueno, es cada uno lo que ha elegido en la vida, y que recuerde esa etapa contigo con cariño. Yo creo que ese es el verdadero éxito de un entrenador de cantera, ¿no? Más allá del hecho de poder competir por campeonatos, que evidentemente pues tiene su aliciente y a todos nos gusta, ¿no? Tienes alma de entrenador, has estado, como dices, muchos años de ayudante en formación, muchos años de primer entrenador. Como cantera, ¿te quedarías con tu función de ayudante, con tu función de primer entrenador? No sé, al principio, ¿con qué te sentías más cómodo? Quizá era complicado en un inicio, a lo mejor, coger un primer entrenador de un equipo superior. ¿Cómo fue ese papel distinto tuyo de adaptarte a en uno mandas tú, tienes la última palabra, y en otro ser el ayudante de un primero? Mira, si tuviese que contestarte ahora, claramente me decantaría por el hecho de ser primer entrenador. Además, para eso me he formado, ¿no? Para ser primero. Pero esta pregunta nunca me la han hecho, ¿no? Con respecto a mis inicios, en todos esos años que compaginaba ser primero de uno con ser ayudante de otro. Pues no te sabría decir muy bien, porque creo que he disfrutado muchísimo siendo ayudante en cantera yo creo que de grandes entrenadores que me han ayudado a formarme, ¿no? Era como bueno, pues ir con todos los sentidos abiertos para aprender cada día de aquello de lo que podía aprender, que era muchísimas cosas, ¿no? Entonces es verdad que yo he disfrutado siempre como primer entrenador, pero es verdad, bueno, como ayudante también, ¿no? Pero en aquella etapa disfrutaba muchísimo como entrenador ayudante. También quizás ahora estoy pensando, ¿no? Un componente importante, y es que era ayudante siempre de equipos de una categoría bastante superior a la que yo entrenaba, ¿no? Y eso también tenía su aliciente, ¿no? Tú eras entrenador de equipos de 10, 11, 12 años y estabas ayudando pues en el junior, en el cadete de Estudiantes, y entonces, aparte de esa componente de aprendizaje que me apasionaba, también tenía ese componente de decir, ostras, que estoy con gente de cierto nivel que alguno puede llegar, ¿no? Y bueno, yo disfrutaba muchísimo. Entonces, no sabría muy bien si decantarme por uno o por otro. He disfrutado muchísimo de ambos puestos. Y añadido a ese trabajo que hacías en el club, en Estudiantes, ¿cómo viviste tus primeras llamadas para ser cuerpo técnico de selecciones, cuando todavía no eras seleccionador, pero bueno, cuerpo técnico de todas esas selecciones para los campeonatos? Bueno, ahí era la ilusión, ¿no? de poder entrenar a lo mejor del país, ¿no? Que te llamen para esas concentraciones, pues siempre era un halago, y además para mí era un motivo de alegría, porque me invitaba otra vez a seguir aprendiendo y creciendo. Entonces yo recuerdo además con mucho cariño todas las concentraciones que teníamos en Guadalajara, con lo que antes se llamaba Siglo XXI, que luego pasó a llamarse Programa de Perfeccionamiento Técnico. Y bueno, no era más que un paso más en toda aquella formación que estaba viviendo. En este caso, teniendo la suerte de poder entrenar a varios de los mejores jugadores de cada categoría del país, ¿no? Y eso, bueno, pues siempre es un motivo de satisfacción y de alegría. Y así lo vivía yo.
y ese alma de formador que decimos que tienes, yo lo vi en concreto hace unas semanas, hace unos meses, con un vídeo del campus, supongo que te lo habrán dicho mucho, del campus de NBA con Gigantes, en el que hablabas con los jugadores de ese concepto que tienen tan equivocado a veces del fallo, que están muy obsesionados con el fallo. ¿Cómo les transmites tú a los jugadores este mensaje? Bueno, yo siempre les digo a los jugadores que tienen que divertirse, ¿no? Incluso a los profesionales, porque si te diviertes, el rendimiento que puedes alcanzar siempre es mayor que si no lo haces. Eso lo tengo muy claro. En el caso de los jugadores jóvenes, que es de donde viene este mensaje, que también es trasladable, por supuesto, a los mayores y a los profesionales, pues veo a gente que se obsesiona demasiado cuando falla, ¿no? Como que yo no puedo fallar, y si fallo, esto es como un drama, ¿no? Entonces, tratando de relativizar esto del fallo, porque es que además vivimos en el fallo constante. Hace poco decía, y fuera de esta conversación, ¿no?, en otra charla que he tenido en la Complutense, le decía, el éxito es extraordinario. Y decía, pero no porque sea maravilloso, sino porque está fuera del ordinario. O sea, son muchas más veces las que no obtenemos el éxito, entendido como el resultado, no como otras definiciones de éxito, que las veces que lo conseguimos. Entonces, no puede ser que si el número de veces vamos a fallar más veces de las que vamos a conseguir ese resultado, que nos suponga un drama o un trauma, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ello y que nos sirva de acicate para obtener resultados mejores con el tiempo y con el esfuerzo. Es de lo que trataba en aquella charla de que el mejor tirador del mundo de tres, que bueno, podemos entrar en debate si lo es o no, ¿no?, pero que los chicos del campus decían que era Stephen Curry, pues en partido, y esto sí que no se aclara en ese vídeo, en partido falla más de lo que mete, ¿vale? Porque tiene un 40 y no sé cuántos % de acierto en tiros de tres en sus últimos años en NBA. Eso quiere decir que prácticamente solo mete 4 de cada 6 tiros que hace, ¿no? Luego en entrenamiento es capaz de meter 150 seguidos, eso también hay que decirlo. Hay que decirlo, que es importante, pero lo que decías, que muchas veces un jugador falla una canasta y lo importante que es esa labor de formador de empujarle para que siga tirando. Incluso, bueno, en conversación con algunos jugadores que dicen, igual he fallado 5 o 6 triples seguidos, el entrenador me mantiene y cuando pide un tiempo muerto dice, quiero que la siguiente vuelvas a tirar. Yo ahí diferencio mucho, ¿no? Si el tiro está bien hecho, en el sentido que es una buena selección de tiro, que es una situación habitual del jugador o algo que quieres enseñar al jugador, tiene que seguir ejecutándolo. Si el tiro está mal hecho, entonces hay que pedirle que busque otras opciones, ¿no? Pero si está bien hecho, el hecho de fallar o meter no debe condicionar el hecho de tomar el siguiente tiro, ¿no? Y además utilizando un concepto ya quizás de matemático, estadístico, ¿no?, el de regresión a la media, ¿no? Si tú tienes un 40% de tiro, o X, el que sea, 30, 20, da igual, cuantos más fallas, más probabilidades tienes de meter el siguiente, porque siempre vas a volver a tu media, ¿no? Entonces es una invitación a que cuando fallas, con más motivo tienes que seguir tirando, ¿no? Y hablábamos de Pepu Hernández, toda tu relación con Pepu en Estudiantes y que luego tuvo otro paso más con la selección absoluta. ¿Cómo fue esa experiencia con ya los mayores, esa selección de los mejores del país, en la que ya había jugadores NBA, ya bueno, había una serie de nombres muy importantes aún hoy en día, 10 años después, en el baloncesto español? Bueno, a mí se me caía la baba, ¿no? No podía mostrarlo en público, pero así era. O sea, el poder compartir un vestuario, como bien has dicho, con los que luego han sido los dominadores del baloncesto a nivel de selecciones en los años siguientes, venían de ser campeones del mundo, que yo no estuve. Me incorporo al año siguiente, fuimos plata en ese europeo de Madrid. Y bueno, pues poder compartir con Pau Gasol, con Navarro, con Rudy, con Felipe Reyes, con todos, porque todos son absolutamente maravillosos, pues era una experiencia única. Era una experiencia que decías, aprovéchala porque no sabes si la vas a volver a repetir, como así fue, que no se volvió a dar, pero la relación que quedó y los recuerdos que quedaron de aquella época, desde luego, son muy satisfactorios. Y lo que sí ha seguido muchos veranos es vincular a la federación con las selecciones inferiores, con todos esos europeos, mundiales, bueno, toda esa experiencia con categorías inferiores de la Federación Española de Baloncesto. ¿Cómo es la preparación de esos torneos a diferencia de lo que es tu trabajo durante el año con los equipos? Porque son jugadores de mucho nivel, pero bueno, no deja de ser una selección junior, una selección cadete. ¿Qué diferencia tienes de esa preparación, sobre todo mental, para esos campeonatos? Sí, claramente ahí los entrenas 20 días para competir 10, ¿no? Y entonces el objetivo claramente es competir. Y entonces
en la consecución de ese objetivo, que es competir al máximo nivel, que además es el nivel que marcan los propios jugadores porque tienen capacidad para poder hacerlo, pues esos 20 días lo que estás es encontrando esos puntos de fortaleza que cada uno de los jugadores tiene, ¿no? Para que los exponga en un nivel competitivo todavía mayor al que suele encontrarse en el club, ¿no? Es decir, lo que es un escalón más. Ahora, ya no solo estás en un sitio, entiendo que la mayoría de los jugadores de selección pues pueden salir de grandes clubes, aunque siempre hay alguna excepción, están acostumbrados a competir con compañeros dentro del entrenamiento de alto nivel. Al pasar a la selección, ese nivel todavía se aumenta más, o por lo menos en aquella época. Ahora que se ha internacionalizado mucho la cantera, puede ser que esto ya no sea tan así, ¿no? Pero desde luego antes seguro que lo era. Pasas a competir dentro del entrenamiento con compañeros de mucho más nivel, y además luego la competición, cuando ya te enfrentas a Rusia, a Serbia, a las distintas selecciones que forman el campeonato, pues evidentemente el nivel te estás encontrando con lo mejor de Europa, ¿no? Y ese es un paso formativo a nivel competición para los jugadores tremendamente importante. ¿Qué te dedicas? Pues a prepararlos para ese paso. Hay muchas anécdotas seguro de todos los europeos, de toda tu experiencia con selecciones inferiores. Yo quería comentar una, a mí particularmente me llamó la atención, ese bronce que ganáis con la selección sub-18, con el triple de Juancho Hernán Gómez. Además, bueno, de alguna manera un punto de inflexión también para este jugador, pero lo que no veo mucha gente está pendiente del triple. Yo quería que nos comentaras, que ha habido preguntas sobre el tema y está buscando. ¿Qué te pasó cuando mete Juancho ese triple? Yo, si te digo la verdad, no sé exactamente qué es lo que me pasó. No sé si era de alegría. No, bueno, yo estaba contentísimo. Lo que yo creía que ocurrió, luego viendo el vídeo, no es lo que ocurrió. Simplemente mientras estaba recogiendo a los jugadores para el tiempo muerto, porque el equipo de Letonia, en el que estaba Roland Smits, al que ahora he entrenado, ¿no? Bueno, pues pidió tiempo muerto para atacar, no sé si eran 2,7 segundos o algo así, y entonces sacaban desde campo de ataque. Pues cuando los estaba intentando recoger para dar las instrucciones de esa última defensa, pues se me fue el tobillo y me hice un esguince bastante serio. Yo pensaba que había pisado la pista en una zona donde, bueno, pues donde termina el parqué, que cambia de pendiente, pero luego cuando he visto las imágenes repetidas no es así. Simplemente al ir a apoyar, a dar un paso, el pie se me va en plano. Y bueno, el esguince fue muy doloroso, hasta el punto que yo no dirijo ese tiempo muerto porque me estoy retorciendo de dolor. Tuvo que ser uno de mis ayudantes quien diera las instrucciones, aunque se me oía por detrás dar alguna pequeña instrucción, ¿no? Que luego de la que luego se ha hecho un poco de risa, ¿no? sobre aquella situación. Y esos últimos minutos de ese europeo en concreto, ¿cómo fueron desde el banquillo a la selección? Bueno, al final hablamos del triple. Juancho sale en esos últimos segundos por la quinta falta de Iliman Diop. ¿Cómo son los últimos minutos de un europeo en el que te estás jugando una medalla a nivel de tensión y gestión desde el banquillo de los entrenadores? Bueno, yo es que esos minutos disfruto mucho. Además es curioso porque estaba analizando cómo han sido ahora mismo, cuando me estabas diciendo, aquí lo ganamos con un triple prácticamente al final, tenemos que hacer una defensa de 2,7 segundos. Recuerdo el oro que ganamos en Linares con Ricky Rubio, que forzamos la prórroga con un triple desde medio campo de Ricky, en esta jugada histórica que ya conocéis muchos de vosotros. Pero es que al año siguiente yo perdí un oro porque no metimos el último triple, ¿no? También sobre la bocina. Entonces, bueno, creo que la historia mía con las selecciones es de a la hora de ganar medallas, de momentos de mucha igualdad. Y yo no los he vivido nunca con tensión, al revés, los he vivido con la pasión de decir qué guay que estamos aquí jugando por esto, ¿no? Entonces, creo que lo disfruto. Creo que lo disfruto y además me gusta disfrutarlo de esa manera. Que hay algo de tensión, seguro, pero el disfrute es mucho mayor que la tensión que sufres. Y luego cuando saliste, en concreto esta medalla de bronce por el tema del tobillo, ¿cómo sabe la medalla? Porque te vas cojeando a casa, pero con el bronce colgado del pecho. Sí. Bueno, cada selección tiene una historia detrás, ¿no? Los que han estado conmigo en selecciones saben que me gustan los cuentos y que les cuento cuentos, ¿no? Recuerdo que de esta selección, más que la medalla, yo tengo, bueno, además la tengo puesto junto con la medalla, me regalaron un elefante de peluche, que me llevé con mucho cariño además a casa. Ya te digo que lo tengo en mis vitrinas, ¿no? Porque cuando nos estábamos jugando la clasificación para los cruces,
nos enfrentábamos a Croacia y esta generación no había ganado jamás a Croacia y se habían enfrentado como unas 8 o 9 veces. Y entonces cuando sabían que teníamos que jugar contra Croacia y que no nos quedaba otra que ganar para poder jugar los cruces, pues parecía que cundió el desánimo, ¿no? Es como, no lo vamos a conseguir. Y entonces les conté un cuento, que es el cuento del elefante encadenado, que lo que viene a decir es que lo que ha ocurrido anteriormente no tiene por qué condicionar tu futuro, ¿no? Que el elefante, es el resumen del cuento, debe poner siempre a prueba su fuerza, ¿no? Independientemente de las experiencias anteriores que haya tenido. Y bueno, de ese cuento salió una historia muy bonita, que después acabó con la consecución del bronce, y es que encontraron, yendo a dar un paseo, un elefante de peluche, y fue el regalo que me hicieron, y entonces más que la medalla yo me quedo con ese elefante de peluche, que significa pues lo que vivimos como grupo dentro de aquella concentración tanto de entrenamientos como de competición. Y según van pasando los años, has estado muchísimas temporadas como ayudante ACB. ¿Cómo es el papel de un entrenador que viene a ser seleccionador, primer entrenador en cantera, a dar el salto a ser ayudante ACB, primero con Pepu y luego con otros muchísimos entrenadores, en el Real Madrid, por ejemplo, en Laboral Cucha, en varios equipos, en Fuenlabrada? ¿Cómo es ese salto ya desde ese paso de la cantera al baloncesto profesional como ayudante de ACB? Yo he tenido 2 etapas de ayudante. Una primera en la que yo me he sentido entrenador ayudante en formación. Por ejemplo, los 2 primeros años con Pepu claramente, ¿no? Es de conocer lo que es el baloncesto profesional, ir conociendo y aprendiendo pues, de los tics que tienen los profesionales o las diferencias que el baloncesto profesional tiene con el baloncesto de formación. Y entonces, bueno, pues tratas de estar ayudando, pero casi te están ayudando ellos más a ti que tú a ellos, ¿no? Es tú te estás formando. Y luego hay una etapa en la que pasas de, bueno, nunca dejas de formarte, pero ya no te sientes tan entrenador en formación, en esa labor de entrenador ayudante, sino que ya eres de verdad un ayudante que aporta, ¿no? Y entonces los últimos años, evidentemente, he estado más en este papel que en el papel de autoformarme yo a través del primer entrenador o de las experiencias. Y bueno, son 2 situaciones distintas. Lo que tienes que hacer es, lo primero es tener una gran capacidad de adaptación para saber o para que te digan y aceptar o para saber en qué puedes ayudar al entrenador, ¿no? Y con cada uno de ellos es muy distinto, porque cada uno exige cosas diferentes, ¿no? Cada uno necesita cosas muy distintas. Todos necesitan que les ayudes en la cancha, seguro, pero algunos necesitan más determinado tipo de ayuda personal, social o como quieras llamarlo, de relación, ¿no? Que otros. Unos necesitan un tipo de detalles que otros no necesitan, y entonces te tienes que adaptar a cada entrenador a saber en qué te puedo ayudar yo. O sea, en qué te voy a hacer yo mejor, en qué puedo conseguir que el equipo rinda mejor contigo, ¿no? Y entonces en eso cada entrenador de verdad es muy distinto. Entonces esta labor de adaptación también es una labor bonita, ¿no? De decir, oye, yo creía que podía aportar aquí, pero es que esto no lo necesita este entrenador. Entonces es dónde puedo encontrar mi hueco para serle útil y que él de verdad sienta que le estoy ayudando. Aparentemente desde fuera, quizá el papel más difícil como entrenador ayudante puede ser de clubes como Real Madrid o Barça. Tú has estado muchos años como entrenador ayudante de Pablo Laso en el Real Madrid, de Messina. ¿Es el sitio más difícil en el que has estado ayudante por todas las circunstancias de un club grande como el Real Madrid o no lo es? No, yo no entiendo que haya sido difícil. Al revés, para mí ha sido muy fácil. Porque es verdad que la presión por ganar desde fuera puede parecer muy grande, ¿no? Y yo siempre he dicho que el entrenador ayudante no tiene esa presión, siempre está parapetado detrás del primer entrenador. Yo nunca veo mi nombre en los periódicos, ¿no? Cuando en la etapa de Ettore o después en la de Pablo, si la prensa quiere dar caña al equipo, por decirlo de alguna manera, el nombre que aparece es el de él, el de Ettore o el de Pablo, no aparece el mío. Y aunque yo cuando leo esas noticias, ¿no?, que me pueden gustar más o menos, me siento como corresponsable de que le estén metiendo caña o le estén alabando si las cosas van bien y demás, nunca ves tu nombre. Con lo cual tú siempre estás en un plano en el que no sientes la presión tanto como un primer entrenador. Con lo cual, para entrenador ayudante de un Real Madrid, pues creo que es muy fácil. O sea, muy fácil en el sentido de soportar la presión, porque no existe. La presión es la que te pones tú mismo en tu día a día. Y entonces estás entrenando en tu día a día con muchos de los mejores jugadores de Europa, y pues eso es una pasada.
O sea, el poder compartir cancha con los Sergio Llull, Felipe Reyes, Rudy Fernández, el Chacho y todos con los que he compartido cancha es una auténtica gozada. Encima, estoy parapetado detrás de la figura del primer entrenador en cuanto a exposición a medios. Yo desde luego no lo he vivido con tensión y no creo que sea el sitio más difícil. A lo mejor hay sitios más difíciles porque precisamente la tensión es distinta, ¿no? Puedo pensar cuando tú... Mira, recuerdo una frase, ¿no? Me gusta mucho esto de las metáforas, ¿no? Recuerdo que Manolito Ayer, que exjugador, que todos conocéis y que fue ayudante mío en varias de las selecciones de categorías inferiores, hablando de la presión que tiene tirar un último tiro para ganar un partido, en concreto hablábamos de la presión para tirar un último tiro para ganar un campeonato, él me decía, Jota, dice, eso no es presión. La presión es tener que tomar ese mismo tiro para no descender. ¿Vale? Entonces, a veces la presión creemos que está en que si ganas el campeonato. No, la presión es cuando luchas por no descender. Ahí sí que hay verdadera presión. Porque ya no es no solo la exposición a los medios que tienes, ¿no? Es que cuando estás luchando por no descender, empiezas a pensar en todo lo que puede desaparecer en caso de que tú no consigas tu objetivo, ¿no? Es decir, gente que puede irse a la calle porque el club ya no es sostenible si baja de categoría, ¿no? Entonces, esa presión... Eso sí que es de verdad presión. El hacer un tiro para ganar un campeonato, pues por supuesto que tiene tensión, pero no tiene la misma que tiene la otra. Por eso, ante la pregunta de si es el sitio de más presión, creo que no. Creo que hay sitios donde se vive con mucha más tensión esas situaciones. Y después de muchos años como ayudante ACB, llega esa oportunidad, bueno, saltas a primer entrenador, ya no cuando coges el equipo avanzado, sino cómo es tu primera pretemporada como entrenador ACB. Bueno, la primera pretemporada fue bastante sencilla porque manteníamos a muchos de los jugadores del primer año que cogí en la sexta jornada y lo único que hicimos fue un poco pues poner las bases que además ya se conocían en cuanto a las normas de defensa y de ataque que iban a regir el año, que es lo que solemos hacer los entrenadores ACB, aparte de ponerlos en forma físicamente después del mes de descanso o lo que sea, es poner las bases de lo que va a ser el año, ¿no? Y en este caso fue bastante natural, porque ya te digo que la mayoría de los jugadores repetían del año anterior y entonces ya conocían esas normas, con lo cual era empezar a trabajar sobre cosas ya trabajadas, ¿no? Lo cual lo hace bastante más fácil. ¿Qué es lo que cambiaba? Pues un poco la asignación de roles, ¿no? Había jugadores nuevos que había que incorporar al equipo y bueno, ver dónde podían encajar para ayudarnos. Entonces utilizas ese mes y medio que tienes de pretemporada pues para ir buscando el hueco a cada jugador y cómo nos vamos ajustando todos para que podamos pues formar lo que queremos, que es un engranaje perfectamente acoplado, ¿no? No siempre lo conseguimos. Y ya como entrenador ACB, después de todos tus años, ya lo hemos dicho, de ayudante en cantera, como director de cantera de estudiantes, ¿cómo ves desde el equipo ACB la formación que se está haciendo en las categorías inferiores de todos los equipos de canteras ACB? Yo creo que el trabajo que se hace abajo es muy bueno. Lo que pasa es que creo que no somos conscientes de la dificultad que hay del paso de jugadores de 18 años a profesionales. En este sentido, he dicho en alguna entrevista que Ricky Rubio y Luka Doncic han hecho mucho daño. Bien entendido, por supuesto, ¿no? Porque como ellos han subido, Ricky creo que debutó en ACB con 14 años, sí. Luka Doncic no sé si lo ha hecho con 15 o 16 debutar, ahora con 17 ha jugado una Euroliga, o sea, y siendo un jugador importante dentro del equipo, ¿no? Ya con 18 ya ni te cuento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que creemos que todo jugador tiene que llegar ahí arriba con esa edad, cuando estos dos jugadores son auténticos extraterrestres, ¿no? Son auténticas perlas del baloncesto y que, bueno, pues son jugadores que no son típicos, ¿no? No son lo normal. Entonces, a lo que iba es que creo que el trabajo es muy bueno, lo que pasa que creo que tenemos que tener esa paciencia suficiente para dejar que el jugador tenga un tránsito de 18 a los 20, 21 años para que se acostumbre a una competición mucho más dura como es la competición profesional, ¿no? Creo que probablemente el principal aspecto que marca ese tránsito muchas veces no es técnico, que también, muchas veces no es de conocimiento del juego, que también, sino sobre todo físico. O sea, la diferencia física entre el jugador de 18 años y el jugador ya de ACB hecho y derecho es muy grande. Y entonces ese salto necesita de un tiempo de adaptación para que ese joven vaya cogiendo fortaleza, velocidad y las demás características que son necesarias para de verdad poder competir al nivel que se le exige en ACB, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo es bueno,
desde fuera tenemos que ser un poco más pacientes para que esos chavales lleguen poco a poco. J. Cuspinera, entrenador de Liga Endesa de Zaragoza, muchísimas gracias por estos minutos repasando tanto y tan bueno de nuestro baloncesto. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a todos por estar en Cuna de Talentos. Damos las gracias a J. Cuspinera. Sigue en Cuna de Talentos y en Déjate Historias, el mejor baloncesto.